Bien, estamos en Armando Diálogos. Tocayo, hubo una marcha en defensa de la democracia, hay un debate sobre la democracia en México. Creo que sería un tema muy interesante analizar ese concepto de democracia y poder ver a la luz de lo que nos pasa ahora cómo estamos. Fíjate que tardamos mucho en llegar al universo de la democracia. Y una vez que hemos llegado, nos damos cuenta que no tiene una sola perspectiva, una sola interpretación, sino que se bifurca en más de una perspectiva. Lo que está en juego, lo que hemos visto, es que cada propuesta política, ya sea la oposición o la oficialidad, tienen dos dimensiones de la democracia. Y aquí entra en juego que hay una democracia que tiene un soporte en la historia, digamos, de el colonialismo, es decir, solamente los hombres libres pueden votar, solamente los hombres pueden votar. Así se originó la democracia incluso en el mundo griego, contra una democracia que se hizo un tanto más popular, en donde todos los pobladores podían votar, o todos los pobladores que tuvieran una edad adecuada. Sí, en la historia griega pues no votaban los esclavos, no votaban los extranjeros, no votaban las mujeres, y que también había y hubo en la época de las primeras repúblicas liberales esta idea de que solamente podían votar los propietarios, las personas que tenían ciertos recursos económicos. Y fue hasta hace poco, no sé, 2 siglos aproximadamente, que empezó a darse esta idea del voto universal, y poco a poco se fueron dando luchas para que pudieran votar las mujeres, como tú dices, hasta llegando a determinada edad. Y bueno, también está el asunto de que se ha debatido mucho en relación a que la base de la democracia tiene que tener una base de justicia social y de desarrollo económico. Es decir, no es lo mismo en términos clasistas, vamos a decirlo así, o socioeconómicos, pues un ciudadano que tiene muy poquitos recursos, que es analfabeta, que tiene poca instrucción, a personas que pudieron ir a la escuela, que son alfabetizados y que tienen estudios, no sé, de media superior o superiores, y que obviamente eso también marca una diferencia elitista, vamos a decirlo así, clasista, que no deja de hacer que la democracia sea algo polémico. Sí, en México, pues, volviendo a este punto, por mucho tiempo en realidad el pueblo no significó gran cosa y no votaba. Ahora ha entrado esa dimensión, no solamente en México, también digamos en Chile o en Bolivia. Hemos visto que las democracias, cuando tienen un tinte popular, cuando son gobiernos populares, esa democracia casi siempre es combatida por la élite en el poder. En ese sentido, no solamente son dos conceptos de la democracia, sino son dos encarnaciones del poder propiamente. Entonces, lo vemos con Evo Morales, lo vemos con el doctor Salvador Allende, lo vemos con Lula da Silva y lo vemos con López Obrador. Es decir, la élite en el poder acepta la democracia cuando ella gana y obtiene los votos que le favorecen y impone sus reglas, su ley, y se establece un país con cierta reglamentación. Pero si gana las democracias populares, esas democracias corren peligro porque esas élites en el poder no se sienten cómodas, desbancadas, porque saben que van a perder privilegios. Y esto que lo vemos a nivel latinoamericano, pues es lo que está pasando en México, tocayo. Ahora, nosotros venimos de una historia, bueno, democracia significa demos, pueblo, kratos, gracia viene de kratos, poder, el poder del pueblo, y que, bueno, en el sistema democrático ese poder del pueblo se manifiesta en que hay opciones y quien obtiene la mayoría de la aceptación de un proyecto, de un candidato, es quien gana, vamos. Siempre las mayorías le ganan a las minorías. Ha sido pues es un principio, vamos, que está, y ya hemos hablado de cómo se ha ido universalizando el poder o la capacidad de votar. Pero en México tuvimos toda una peculiaridad que no sería de más recordarla,
que es que después del periodo revolucionario, donde hubo una revolución de masas, con una serie de demandas sociales, pues se creó un sistema político muy peculiar que es el que más ha durado en la historia de la humanidad en los últimos años, en los últimos siglos, que es el sistema que encabezó el PRI gobierno, que es el sistema de partido de Estado, partido hegemónico. Es un partido engarzado con el gobierno, donde incluso hubo muchos años, décadas, donde el gobierno organizaba las elecciones y casualmente pues ganaba el partido gobernante, y sobre el partido de Estado había un presidente de la República, un presidencialismo que operaba obviamente a favor de ese partido de Estado y que tenía mayoría no solamente en el poder legislativo y controlaba el poder judicial, sino que además tenía mayorías en todas las entidades federativas, en todos los estados, de tal manera que fue un partido que tuvo la posibilidad de modificar la Constitución fácilmente, porque tenían las mayorías calificadas para hacerlo. O sea, de ese sistema de partido de Estado venimos a la democracia que tenemos actualmente, y fueron precisamente los partidos de oposición en su momento, de izquierdas y derechas, quienes estuvieron pues luchando desde el momento del 68, con muchos movimientos sociales, con participación política, y yo siento que el PRI fue perdiendo poder, pero no lo soltó inmediatamente, sino que según las fuerzas iba cediendo con reformas políticas sucesivas, que dejar que hubiera diputados plurinominales, que dejó que algunos fueran gobernando municipios y luego gobiernos estatales, de tal manera que en 1997 se da un cambio cualitativo cuando por primera vez el PRI no es mayoría en el Poder Legislativo Federal. Se hacen modificaciones en las leyes, en las reglas del juego, y eso permite que en el año 2000 haya la primera transición en el Poder Federal de un nuevo presidente de la República con un nuevo partido o nuevos partidos. En ese sentido, creo que esa es la historia de nuestra democracia más reciente, y hemos ido haciéndole esas modificaciones, ¿no? Cuando Peña Nieto ganó con las tarjetas estas de Monix y de Soriana, con compra de votos, bueno, luego ya se estableció que estaba prohibido comprar ¿cómo se llama? El voto. Es decir, hemos ido caminando de acuerdo a las formas en que cada poder dominante se ha ido conservando, ha querido conservar en el poder. Y bueno, no podemos más que recordar también que en el 2006 hubo una elección muy pareja en el proceso democrático en México, y yo siento que el expresidente Felipe Calderón tuvo una expresión que no fue muy favorable, porque en una entrevista que tuvo en Televisa y le dijeron, oiga, pero pasó esto, y luego el presidente Fox le ayudó en esto, y luego hubo esto y esto y el otro, y luego él contestó, haya sido como haya sido, ¿verdad? Yo gané, ¿no? Entonces, estamos en esas circunstancias. Entonces eso no fue muy afortunada esa declaración, porque así no es la democracia. O sea, la democracia maneja en reglas, normas, y bueno, pues si ganas, pues ganas en buena lid, ¿verdad? En términos legales y legítimos. Y bueno, hoy hubo un debate si hubo o no fraude electoral. Pero en fin, estamos ahora ya en el año 2024 con un proceso electoral en ciernes, y hubo pues una manifestaciones en todo el país, sobre todo en la Zócalo, bastante nutrida, de un sector de la sociedad tocayo que tiene miedo de que haya una regresión autoritaria, es decir, que esa democracia que hemos trabajado tenga una regresión, y en la que posiblemente, como tú bien lo comentas, pues haya esa mezcla de factores, ¿cómo se llama?, de elitismo y demás, ¿no? De elitismo, de colonialismo, bueno, de poder. Sí, yo creo que está en el juego lo que se ha venido diciendo, que en este proceso electoral está en juego los dos proyectos de nación y los dos proyectos también de cómo concebir la democracia. Así que lo que va a suceder, el resultado y la lucha que va a haber, por eso se prevé una lucha un poco encarnizada, con golpes abajo del cinturón, con golpes bajos, y con un sinfín de mecanismos contemporáneos que en el pasado no lo teníamos. Es decir, la posibilidad de usar la inteligencia artificial para mentir, la posibilidad de falsear las realidades y de repetir verdades que no son verdades, o mentiras que se van a convertir en verdades.
Y va a ser muy interesante. Y los porque- bots, ¿no? De un lado y de otro así es. que también pues, le entran a la ridiculización o al ataque del contrario. Fíjate que es interesante porque finalmente con las reformas que propone López Obrador y lo que ha dicho, él ya tiene una cierta mayoría, no absoluta, pero sí tiene una cierta mayoría en el Poder Legislativo Federal y se está planteando él como un plan tener una mayoría calificada para poder hacer reformas no solamente en las leyes, sino en la Constitución. También se está planteando que el Poder Judicial sea electo, sean electos por voto del pueblo, y también la desaparición de muchos de los organismos que fueron creados en su momento como contrapesos al poder del PRI. Entonces, todo este diseño que significaría fortalecer el presidencialismo, sería fortalecer al partido que hoy es mayoritario en el país, que es Morena, el quitar facultades a organismos autónomos e independientes y demás, creo que está creando ese miedo de un sector de la sociedad que se ha manifestado a través de estas manifestaciones, de esta marcha por la democracia, está creando un miedo de que se está haciendo una regresión autoritaria. Obviamente que el argumento del presidente es de que estos poderes, los organismos autónomos y el Poder Judicial, han estado operando o vinieron operando, fueron creados y tienen mayoría y han servido a las élites o a los grupos de interés, ¿no? Pues uno de los casos más claros es aquellos jueces que no han permitido que se le cobre impuestos a algunas grandes empresas que deben miles de millones de pesos al erario público y temas como ese tipo. Entonces es interesante el debate, obviamente quienes confían en el gobierno actual no lo ven mal, pero quienes no confían en el gobierno actual lo ven como el fortalecimiento de un poder que está tendiendo a la concentración del poder y por lo tanto hay una crítica a un posible autoritarismo. Pues ya veremos lo que pase en el transcurso de estos meses. En 3 meses, 4 meses vamos a definir todo esto, pero creo que lo que hemos platicado señala como poner las cartas sobre la mesa de que por ahí va a venir el debate y que por ahí están los proyectos de nación. Los proyectos de nación implican también los proyectos de la democracia. Ahora me queda claro. Claro, yo creo que va a ser muy interesante. Nosotros estamos aquí contribuyendo con algunas ideas para ese necesario debate, porque luego a veces no hay debate, nada más es que yo le voy a fulanito, a sutanito, sí, como si fuera partido de fútbol, sí. Pero hay que reflexionar y ver qué cosas tenemos que hacer. Yo por lo pronto, a pesar de que siento que sí se va a calentar la elección, que va a haber muchos dimes y diretes y que puede haber muchas circunstancias de inestabilidad en algunos momentos, creo que en general yo siento que nuestro sistema actual de elección va a permitir que la gente pueda salir a votar. Así y que puedan los mexicanos en un momento dado decidir cuál es la mejor opción para los próximos 6 años en la conducción del país. Tocayo, pues este fue el diálogo. Vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Hasta pronto. Ahí estamos Armando Diálogos. Muchas gracias por su atención.